Les doy la bienvenida a nuestro nuevo podcast, charlas con el médico Juan Uribe. Les voy a estar compartiendo experiencias de mi vida como médico cirujano, especialista en medicina deportiva, en reducción de peso y moldeamiento corporal sin cirugías, haciendo una medicina del ser, cuerpo, mente, emociones y energía. Bueno, en este día les tengo mi primer invitado, mi hijo Nicolás Uribe Arboleda. Entonces vamos a hablar de temas que hemos hablado durante estos días que son importantes para ustedes. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Yo voy a ser como entrevistador a ti para que puedan conocer un poco más de tu historia, de cómo has llegado hasta donde estás y que puedan saber un poco más de ti desde la parte personal y también desde la parte profesional. Entonces cuéntanos un poquito de cómo has llegado hasta donde estás, cuál es tu historia con el deporte, con cómo has llegado a trabajar con tantas mujeres y hombres pues también que te piden ayuda a ti para buscar su mejor versión tanto física como desde la parte mental, desde la parte espiritual. Entonces cuéntanos un poquito de cómo empezaste en la medicina deportiva. Bueno, primero yo soy médico egresado del CES, me gradué como médico cirujano, pero desde antes de salir yo ya sabía que quería hacer era medicina deportiva, trabajar con deportistas de alto rendimiento. Trabajé en Indeportes Antioquia durante 8 años, desde juegos nacionales hasta campeonatos mundiales, etcétera. Tuve todas las experiencias con deportistas de alto rendimiento y estuve mucho tiempo viajando con equipos de ciclismo y de fútbol a juegos a nivel mundiales, con Santiago Otero, la experiencia de haber creado un campeón en un proceso deportivo de más de 8 años, desde cero hasta llevarlo a ser campeón mundial profesional en Sol del Bélgica. Y después dije, después de mucho tiempo de estar viajando con deportistas por todo el mundo, dije, yo quiero implementar esta parte de los deportistas a gente normal, gente de gimnasio, gente común y corriente, que hacen ejercicio, pero que no tienen acceso a una metodología de alto rendimiento. Entonces ahí es donde creé también el método médico Juan Uribe, tanto en gimnasios como en mi consulta particular, con los mismos fundamentos profesionales de pruebas de esfuerzo, plan de alimentación, programas de ejercicio personalizados, y así empezamos el trabajo. Entonces estaba con estos pacientes donde ya no eran deportistas de rendimiento, simplemente eran pacientes de gimnasio, pacientes que querían hacer ejercicio, y en la consulta particular empecé a hacer con ellos específicamente la parte de lo que es medicina deportiva. Solamente hacía con ellos peso, talla, porcentaje de grasa, plan de alimentación, plan de ejercicio, pero no profundizábamos a un plano ni mental, ni emocional, ni espiritual. Ok. ¿Y a cómo llegaste a encontrar, digamos, cómo decirlo, esa relación o eso que buscan tus pacientes de que tengan ese cuerpo, mente, emociones, energía combinados y que si uno falla, fallan los otros? Entonces, ¿cómo logras que tus pacientes o cómo has implementado el método para que tus pacientes puedan equilibrar esas partes fundamentales de su vida? Bueno, lo primero es que cuando empecé a ver la consulta particular, pues también empecé a ver cómo todos éramos seres humanos con deficiencias, con muchos vacíos, donde de pronto el ejercicio era como más bien una válvula de escape para muchas cosas que había dentro del ser en su parte emocional, como era tristeza, ansiedad, depresión, muchas mujeres que yo veía en el consultorio que realmente estaban con problemas. Yo siempre hablo que la parte mental, cuando la gente habla de salud mental, que ahora está muy de moda, no se trata de la locura ni del paciente psiquiátrico, sino los problemas emocionales que no sabíamos manejar desde el punto de vista cómo trabajar la mente. Entonces había mucha gente que yo encontraba en mi consulta con ese tipo de problemas emocionales de ansiedad, tristeza, depresión, que canalizaban mucho todo a través de la comida, de comer exageradamente, o a través de mucha rumba, o a través de una cantidad de vicios que hacían que esa persona realmente llegara a tocar fondo. Entonces uno ya se sensibilizaba uno como médico y decía, aquí en esta estrategia de hacer un programa completo falta algo, y me di cuenta que faltaba esa parte
mental, esa parte emocional y por último, dentro de todo este transcurso de tiempo, la parte de la energía del ser, que esa energía del ser es esa parte, como tú dices, integral de un 360 de cuerpo, mente, emociones y energía, que hace que uno realmente pueda llegar a las dos cosas más importantes que todo el mundo busca, que a la final la gente busca un cuerpo, va y se opera, o se hace una cirugía bariátrica, o se hace una lipo, pero que realmente lo que está buscando son dos cosas fundamentales. Uno, ser feliz y número dos, vivir en paz. Son dos cosas que en general todos buscamos y lo buscamos de diferentes maneras, pero que realmente si uno no tiene esa sincronía de las cuatro áreas, pues nunca lo va a encontrar. Entonces era un círculo vicioso, porque entonces al tener estos, digamos, problemas en la parte, digamos que el equilibrio con la mente y con el espíritu, entonces buscaban una escapatoria, ya sea con la comida o con la rumba, con la bebida, y así se genera una descompensación con el cuerpo y se genera un círculo vicioso en que siempre están tratando de compensar con lo otro y nunca llegan a una sincronía. Exactamente, ahí es donde uno se da cuenta que, por ejemplo, incluso hasta el mismo ejercicio, que es una liberación masiva de endorfinas, llega a ser incluso un vicio o una válvula de escape, donde veíamos pues, pacientes que llegaban al gimnasio a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, que se quedaban toda la mañana haciendo ejercicio, que se volvía prácticamente una droga, porque la endorfina como tal es un opiáceo que se genera en el cuerpo a través del ejercicio. Como tú como deportista de alto rendimiento sabes que cuando uno hace mucho ejercicio siente esa sensación de placer, de bienestar, de que prácticamente a uno no le importa nada, porque ese opiáceo, que es la endorfina, da esa sensación placentera y nos volvemos adictos a ese. Hay estudios incluso en Alemania que muestran cómo deportistas de alto rendimiento que se lesionan entran en episodios de depresión Abstinencia. por la abstinencia del ejercicio. Entonces eso es muy interesante y logramos, pues yo he aprendido mucho, las pacientes me han enseñado impresionante porque yo en el consultorio veo modelos, reinas, influencers, señoras, pospartos, veo gente fitness, gente profesional y pues obviamente escuchar es aprender y he visto más de 10.000 pacientes en mi tiempo de práctica, son más de 30 años de experiencia, entonces he aprendido muchísimo de ellos. ¿Y con qué profesionales de alto rendimiento del deporte has logrado trabajar? ¿Con quién has tenido la oportunidad de trabajar? Como profesionales. Sí, como deportistas de alto Ok. rendimiento. Bueno, como deportistas, pues he tenido muchos ciclistas. Yo fui médico de Vueltas a Colombia, médico de también Clásico RCN. Aquí me tocó atender a ciclistas tan profesionales como campeones mundiales, Claudio Capucci, italianos, colombianos, todos los ciclistas colombianos de la época, futbolistas como Juan Fernando Quintero, también Frei Guarín, bueno, en general deportistas de alto rendimiento, de todas las modalidades, biciclosistas, en CrossFit con Tim Castro, bueno, de todos los deportistas de alto rendimiento en general. Bueno, y hablemos de una cosa que está muy de moda en Medellín en la actualidad y son las cirugías estéticas. Porque vivimos en un mundo que quiere todo ya, sin paciencia, sin procesos, sin nada. Entonces cuéntame pues o cuéntanos a todos nosotros que estamos viendo esto, cómo llegan esas jóvenes después a tu consultorio, cómo se sienten o qué piensan después de hacerse estos procedimientos. Bueno, lo primero, Nico, es que pues, yo digo que el ser humano lo que más tiene es esa necesidad de ver cambios inmediatos y en este podcast nunca vamos a juzgar ni a criticar, pero realmente durante mis más de 35 años de experiencia he visto absolutamente de todo. Desde la época que a ti no te tocó, pero que las mujeres se ponían biopolímeros en el glúteo, que creo que fueron las cosas más desastrosas que pudo haber existido, digamos, en Colombia, específicamente en Medellín en esa época, donde las mujeres, algunas querían tener unos volúmenes como lo manejaba en ese momento la cultura paisa, que era la típica niña voluptuosa,
con glúteos grandes, con senos grandes, no importa la talla. Entonces era muy folclórico porque en Medellín se acentuó una cultura paisa de unos cuerpos prototipos, y eso fue Unos cuerpos irreales. cuerpos irreales y cuerpos prototipo que empezaban a volverse como un clon, volver. Una tendencia. Exacto, una tendencia de ver que todas tenían que ser nalgonas, que todas tenían que ser con senos grandes, que tenían que tener cintura chiquita. Entonces lograr eso de una manera natural de ejercicio o de alimentación y con genéticas diferentes era prácticamente imposible. Entonces en Medellín se instaló esa cultura de cirugías, de lipos, de biopolímeros. Entonces ahora, después de todo eso, empezaron a ver cuando los biopolímeros empezaron a mostrar sus efectos secundarios, pues ya era muy tarde, porque ya llevaban más de 15, 20 años de haberse puesto los biopolímeros y se empezaban a deformar los cuerpos a través de las cosas que se hacían. Entonces, realmente eran cosas que uno no los piensa, que lo que yo voy a hacer hoy va a tener una consecuencia irreversible. Entonces yo respeto mucho también toda la parte de las cirugías plásticas que pues no las hago, o sea que pues no las hago por muchos motivos, y uno de ellos es porque me parece que no es el medio, no es el método, pero respeto a todos los que se las hacen y también todos los que la hacen, hay unos excelentes profesionales, pero yo siempre he dicho que el cuerpo, uno tiene el cuerpo que se merece a través de su alimentación, de su ejercicio, y que incluso la genética puede ser modificada a través de los hábitos de vida, porque es la epigenética que se transforma a través de esos cambios de alimentación, de ejercicio, de pensamientos, de todo esto. Luego, por ejemplo, llegan a mi consultorio mamás con su hija de 17 años diciendo, yo le di a mi hija una cirugía que me pidió de 15 años, se hizo una lipo, y ella sigue muy aburrida y sigue muy deprimida. Entonces yo le hablo con la mamá, hablo con la hija y yo le digo, mira, ella tiene un problema que se llama cuadro dismórfico, que ella no está, ella hágase lo que se haga, ella no se va a sentir bien, no se va a ver bien, ella lo que necesita es cuadrar su parte mental, emocional, ver los vacíos de ese pasado que ella tiene para que realmente puedas entender que ella tiene que trabajar en sí mismo y que se dé cuenta que a través de lo que ella haga en su cuerpo y en su mente y cambiando sus emociones, sanando su pasado y declarando lo que ella quiere hacer desde el punto de vista, puede tener un cuerpo tonificado, rayado, definido, sano, bonito, podría quitarse su parte de cuadro dismórfico y que realmente se convenga, porque eso pasa mucho, Nico. Sí. Muchas mujeres, por ejemplo, que para ellas dependen que su autoimagen, su autoestima está ligada directamente solamente a la parte cuerpo, y ahí es un error muy grande. Entonces, por ejemplo, es que también, pues yo que he visto, no muchos años pues, pero los años que tengo de conciencia, que de cierta forma te pude acompañar en este proceso y he visto cómo manejas a las pacientes y a los pacientes, entonces podemos decir pues que tratas con tu, digamos, método, por decirlo de alguna manera, que los pacientes logren llegar a su mejor versión, siempre respetando, valorando y aceptando el cuerpo que tienen, porque muchas veces tú puedes hacer muchas cosas, pero el cuerpo que tú tienes es el que tienes, pero se pueden mejorar desde muchos aspectos, desde el aspecto físico, desde el aspecto mental, desde el aspecto espiritual. Entonces es, digamos, bonito ver que muchos pacientes y también hombres, digamos que entran con una mentalidad a tu consultorio y salen con otra totalmente diferente. Entonces me parece muy interesante el ver que una conversación con un profesional, que pues tú has visto todos los cuerpos, todos los tipos de cuerpos que existen, y has visto, digamos, que hasta dónde pueden llegar, entonces digamos que les puedes dar una perspectiva realista a tus pacientes digamos, mira, eso es lo que podemos hacer y con lo que podemos hacer te vas a sentir bien. No tratar de buscar, o sea, no tratar de buscar poner tu cuerpo en el de otra persona que probablemente nunca vas a poder llegar de una manera natural, de una manera integral, de una manera, digamos, progresiva. Sí, eso, Nico, es súper importante. O sea, yo siempre, cuando el paciente llega, yo siempre le pregunto, bueno, ¿y qué es lo que tú quieres? ¿Por qué viniste? ¿Por qué estás aquí?
Y siempre les digo, vamos a buscar tu mejor versión sin buscar la perfección. Número uno, porque la perfección no existe. Como les digo, yo he visto modelos, reinas, influencers, gente super fit, profesionales, y uno ve que siempre la gente va a tener defectos, eso es normal. Todos nos tenemos que tener en la cabeza, no hay nadie perfecto, eso es lo más importante. Segundo, ¿qué sí puedes hacer? Con lo que tú tienes, busca tu mejor versión sin buscar la perfección. ¿Por qué no vamos a buscar la perfección? Porque la perfección no existe. Entonces ahí es muy importante que uno diga, bueno, yo sí puedo cambiar, porque si yo tengo una persona de 120 kilos, yo no le puedo decir, ah, no, quédese tranquilo, acéptese, resígnese, ni tampoco le puedo decir, no, es que vea, muchos me han llegado con traumas, porque el papá o la mamá, cuando estaban pequeños, le dijeron una frasecita que uno ve insignificante, no, es que mi mamá me dijo cuando yo estaba chiquita que a los gorditos no los quería ir a la mamá y a mí eso me rayó y me dañó la cabeza. O mi papá me decía que yo era una gorda, que tal cosa. Entonces, primero, papás, todos somos muy sensibles, demasiado delicados, diría yo, a cualquier clase de palabra o de frase negativa que uno dice. Y uno, desafortunadamente, se le graban cosas que yo digo, yo les digo a todos los pacientes, todos los pacientes, y me incluyo de primero en la lista, tenemos rayones desde chiquitos en la parte mental. Algo que nos dijeron, algo que nos pasó. Hasta yo me acuerdo una anécdota que yo estaba como de la edad de 13 años, de la edad de Isaac, y yo estaba, mi papá era pues relativamente serio, y entonces yo tenía mucho pelo, yo tenía un pelo que parecía, mejor dicho, como eso no había tanto peluquero, sino que uno, o sea, hasta se lo tiraban en la casa. Un día me dio por raparme casi con la uno y llega mi papá y me dice, es que no, se quitó la única graciecita que tenía. Entonces yo quedé como así que la única graciecita, o sea, que yo no tengo sino pelo y el resto No, nada es bueno. Y uno, eso le queda aquí metido. Y mis pacientes, es impresionante ver, Nico, cómo ellos, una frase los raya. Y además, otros pacientes han tenido experiencias súper fuertes. fuertes de muchas cosas que son demasiado difíciles, que Delicadas, realmente sí. uno dice, nadie se da cuenta De lo que la otra de persona. que la otra persona ha vivido. Y si yo hago un podcast de lo peor a lo más suave que la gente ha vivido, o sea, a mí me tocó vivir cosas demasiado, que yo digo, antes me paro, la felicito, digo, usted es una berraca, peladitas que desde los 6 años han estado en prostitución, porque los papás, no porque quieren los papás, porque simplemente la necesidad, el hambre, la pobreza, la ignorancia, cosas demasiado Fuertes. fuertes que a todos las circunstancias de vida han sido para todos diferentes. Entonces yo les digo, bueno, ojo, que ese es tu pasado. Entonces como yo digo, yo divido la línea de la vida en tres. El pasado, que pues yo no puedo decir que mi pasado no existió, mi pasado me pudo haber servido para ser lo que soy hoy y decir, yo soy un berraco y salí adelante a pesar de la circunstancia, pero yo no puedo vivir en el pasado y viviendo el pasado permanentemente. Y yo tengo una frase que digo, para mí existe hoy y de pronto mañana. Hoy y de pronto mañana. Yo sé que yo estoy vivo, estoy contigo, estoy hablando aquí y tengo un plan de vida, que mi plan de vida es lo que yo quiero ser. Y mi plan de vida está así. Yo tengo mi plan de vida a esta edad, así como tú a tu edad tienes un plan de vida y cada uno tiene su plan de vida. Entonces, pero si yo me aferro a lo que yo puedo hacer hoy y a lo que yo quisiera hacer en el cuerpo, en mente, emociones, energía, en mi vida familiar, en mi vida económica, en todo, yo me aferro a eso con Dios, porque yo creo en Dios sin ser un religioso, pero creo en un Dios. Entonces yo lo que digo es, a través de eso yo digo que si yo me aferro a decir, voy a visualizar, tú sabes que como médico deportólogo siempre te he dicho mucho la parte de la visualización. Si algo aprendí también de los deportistas es esa visualización. Por ejemplo, un nadador, ¿cómo hace para hacer récord mundial? Tengo que hacer tantas brazadas. O para hacer 100 metros planos voy a hacer tantos pasos y no voy a respirar sino una sola vez. Eso se visualiza, entonces la idea es solamente existe hoy y de pronto mañana. Entonces, con lo que veníamos hablando, la gente llega a la consulta y yo le digo,
primero que todo, sáquese de la cabeza todas las cucarachas que tiene, todos esos rayones y vamos a trabajar en eso. Y vamos a trabajar en plan de alimentación, en plan de ejercicio, vamos a trabajar en tu mente, en tus pensamientos, en tus emociones y vamos a buscar esa transformación y hemos logrado gente de 120 kilos que pesa hoy en día 80 kilos, gente que tenía un cuerpo lleno de grasa, ahora rayados, marcados, definidos. Hemos mostrado en los antes y después cambios extremos de cuerpazos, de gente que logra cosas Increíbles. espectaculares sin cirugías. Entonces, por ejemplo, cuando llega un obeso mórbido y me dice, voy a hacer una cirugía bariátrica, yo le digo, espere, usted ha visto el programa de Kilos Mortales. Entonces yo digo, ellos necesitan cirugía bariátrica, usted no. Si usted, por ejemplo, ¿qué pasa? Que yo le digo a un paciente, si usted lo secuestra la guerrilla, que no va a pasar, y se lo llevan para un monte y lo ponen a caminar, ¿y qué hay en un monte de comida? Proteína animal y cosas naturales, hierbas. Entonces, a los 4 meses de caminar lo devuelven, usted llega flaco y no necesita cirugía. Entonces, esa es cómo funciona la mente, porque la gente se predispone a decir, ah, no, es que en Instagram o en redes yo vi una niña con un cuerpazo y este es el cuerpo, porque llegan niñas con estereotipos que dicen, yo quiero exactamente este cuerpo, o yo tengo una mala autoimagen, porque yo los pongo, de entrada yo los pongo a calificarse. Entonces, en una calificación de 1 a 10, siendo 10 la perfección y tacho el 10, la perfección no existe. Entonces, de 1 a 10, ya de 1 a 9, ¿cuándo te calificas? Y son señoras o niñas súper bien. Y dicen, no, yo me califico en 3. Y yo ya digo, no, ya, esta paciente tiene un problema que no es físico, es un problema mental, emocional. Y te digo, bueno, y con esa, cuando hay una persona que tiene 3 o 4 o 5, digo, mira, tu autoimagen es negativa, tu autoestima es negativa, luego tu amor propio es bajito. Y si tú no te amas, nadie te va a querer, porque le digo a la gente, usted tiene que pensar, y uno tiene que ser, y esta es una frase que también les digo mucho en consulta, es, usted tiene que ser egoísta, pero mírelo desde el lado bueno, porque hay mamás que se vuelven mamás, y las son mamás, son esposas, son empleadas, son trabajadoras, y se dedican a todo el mundo, y fuera de eso también son hijas, y entonces yo cuido a mi mamá, a mi papá, a mis hijos, a mi esposo, trabajo en la empresa, y ya yo estoy descuidada, me siento que la mujer se perdió. Yo le digo, pero es egoísta, primero usted, segundo usted, tercero usted, porque si usted está bien, sus hijos están bien. Si usted está bien, su esposo está bien. Si usted está bien, su empresa está bien. Pero usted nunca puede perder la mujer que usted es. Entonces, la mujer es que ella se sienta bien, que se sienta cómoda, que tenga buena autoimagen, que buena autoestima, que desde todo punto de vista ella siente que no dejó de ser mujer y para eso necesita tiempo. Entonces es como cuando tú haces un avión que cae la máscara y dice, póngasela primero a todo el mundo y cuando se desmaye, póngasela a usted. No, primero póngasela a usted Porque y pueda después. ayudar a los otros. Exactamente. Entonces, en ese proceso es donde llevamos ya a estas mujeres a que entiendan cómo hacer ese 8 o ese 9 de la mejor versión con amor propio, con autoimagen, con autoestima, que realmente se valoren y que realmente puedan darse cuenta que ese equilibrio de cuerpo, mente, emociones y energía es fundamental. Qué bueno. Me parece muy interesante pues esa parte de que es difícil, digamos que entender lo que el ser egoísta puede ayudar a otras personas, porque entonces el ser egoísta, cada mujer y también digamos que cada persona puede ser la mejor versión de sí, y al ser la mejor versión de sí, eso va a repercutir positivamente en todos los que lo rodean. Entonces es muy, muy bonito y muy interesante. Como te decía, por ejemplo, Nico, el hecho de que yo creo en Dios, pero cada cual tiene sus creencias en el Dios que quiera o en la energía que quiera, pues uno como que el ser egoísta religiosamente está mal visto, porque uno tiene que pensar en los demás. Pero aquí ya estamos hablando de la realidad de que la persona que no se quiere, la persona que no se cuida, la persona que... Y es más, aquí lo hablo muy claramente, hay personas que yo les llamo cuidadores. Dicen, no, es que yo, mi mamá está enferma, yo cuido a mi mamá 24/7, nadie me ayuda, y soy esposa y soy trabajadora. Yo digo, aquí hay un problema. Los cuidadores tienen un problema gigante. Y ojo, si aquí nos están oyendo en este podcast cuidadores y cuidadoras,
pero casi siempre son mujeres porque tienen ese don de estar pendiente de todo el mundo, pero hasta cierto punto es un don. Pero cuando ya se exageran, las cuidadoras se enferman, las cuidadoras se descuidan, las cuidadoras se vuelven personas que finalmente van a sufrir en el deterioro físico y mental, porque es muy desgastante. Entonces, en este proceso, lo que buscamos es que esas cirugías no sean necesarias, que esas cirugías, en este momento, por ejemplo, las explantaciones, que las mujeres se están quitando las prótesis, que cada vez la gente quiere ser más fit. Ya, yo no hago las cosas por entrar en una onda, hey, entrar en la onda fit, que el cuerpo fit es el que es resultado de lo que la gente quiere, no, es porque a usted le gusta, porque yo digo siempre, en la composición corporal, porque yo les hago una parte de peso, grasa, masa muscular, yo le digo, uno es lo que tenga en su cuerpo de masa muscular y lo que no tenga de grasa. O sea, tenga lo que más pueda de músculo y tenga lo que menos pueda de grasa. Así usted va a estar bien, físicamente, mentalmente, emocionalmente, si cuida esa parte mental y emocional. ¿Qué pasa a lo contrario? Cuando una persona pierde la masa muscular. Entonces yo digo, yo tengo una edad que no les voy a decir. Otro capítulo hablaremos de eso. Pero yo he mantenido mi masa muscular y me siento joven y siento que soy capaz de hacer cosas que hace alguien mucho más joven. Entonces, si yo hago eso de masa muscular, entonces mi composición corporal me va a ayudar a esos ahorros, así como la gente ahorra para la vejez, ahorra para la pensión, está toda la vida trabajando para jubilarse y cuando se jubila ya son unos viejitos acabados que pues esa plata le va a quedar el sistema de salud. Bueno, entonces en esa parte es muy importante que uno ahorre para que realmente uno pueda tener que no, la sarcopenia que tú lo has oído tanto, porque este es mi grabador y mi editor, mi manejador de redes, aunque nuestras redes son sencillas. Nico es gran parte y le agradezco mucho a Nico por ser quien me ha ayudado mucho en esto y hemos crecido juntos en muchas cosas. La sarcopenia, que es esa pérdida de masa muscular, es gravísima y yo le digo a las pacientes, venga, si usted tiene una lipo y se hace una lipo y le vale 30 millones, ¿qué le quitan? Le quitan grasa. Pero yo le puedo decir, vea, de 20 millones de pesos, dígale que le metan 10 kilos de masa muscular. No se puede. Entonces es ahí donde radica la importancia de esa masa muscular. Y ya cuando la gente está en el programa de reducción de peso y moldeamiento corporal sin cirugía, de una manera natural, sin tener esos referentes ficticios, la gente se da cuenta que sí es posible y que depende de ti cómo tienes ese cuerpo, cómo tienes esa parte de músculo, cómo tienes esa parte de reducción de grasa y empieza a ver ya ahí sí una aceptación real de un cuerpo que se puede hacer su mejor versión. Y además que se sienten mejor, se sienten más fuertes, más vitales, se sienten más pudientes, más... Sí, es el músculo que está haciendo que la persona sea una persona mucho más vital. Es que, por ejemplo, la gente, yo le digo, piensa en los abuelos. Por ejemplo, tú piensas en la abuelita Gloria. Entonces dice, las abuelas son, pues, la mamá y los abuelos son lo más querido del mundo. Pero uno ve cómo el anciano se va consumiendo y se va doblando y se va volviendo pequeñito y después esa pérdida de masa muscular. Cuando la abuelita se cayó y se fracturó, viste cómo perdió toda esa masa muscular y como nunca hizo ejercicio, porque nunca hubo poder humano que ahorrara masa muscular y hiciera ejercicio, entonces cómo los afecta el equilibrio, cómo los afecta la vida esa pérdida de masa muscular. Entonces se van consumiendo, se van achiquitando y se van volviendo cada vez más débiles, más frágiles. Yo digo, la vida pasa, sí, los años pasan, sí, Pero pero tú decides en qué forma los vas a pasar. tú decides cómo quieres vivir ese final de tu vida. Si lo quieres vivir caminando, por ejemplo, mi abuelo a los 70 años caminaba por toda la finca, se recorría todo, alzaba bultos de café, pues era gente vital, gente del campo. Ahora la sociedad nuestra, nuestros hábitos de vida, la televisión, las redes sociales, la era digital, las casas, los apartamentos hacen que nosotros tengamos una limitación de mucho ejercicio. Entonces, pero yo les digo, en el deporte, en el ejercicio,
en la alimentación está la clave de lo físico y en la parte de lo que cultives de tu mente y tus emociones y tu energía está el resto de la vida. Qué bueno, muy interesante, sí, eso es fundamental, digamos que los últimos 10 años de vida que no sabemos cuándo le tocan a cada quien, se definen por lo que tú vayas ahorrando a lo largo de tu edad media o digamos hasta de la juventud, o sea, Eso es muy importante, Nico, porque, por ejemplo, hay gente que piensa, y, y cuando yo hablo con ellos, me dicen, no, médico, es que yo era muy rumbero. Entonces, ustedes los muchachos de 15, 18 años, 20 años, ellos, o sea, uno retrocede porque uno también fue joven. Entonces, yo retrocedí a mis compañeros del colegio, de la universidad, entonces habían rumberos, había gente pues, que se mantenían bebiendo, fumando, vicios, y uno los ve ahora y dice, no, ahí está el precio que pagaron por eso. Eso cobra un precio tarde o temprano, la trasnochada, o sea, detalles hasta las cosas más mínimas. La idea no es ser tampoco un santo, no, pero todo te cobra un precio, en un todo equilibrio. es un equilibrio, pero todo te cobra un precio. Y ahora en la parte de esta era digital, de la inteligencia artificial, y hay una moda de que la gente no quiere envejecer. Pero es que hay dos maneras. No envejecer a punta de cirugías, estirándose todo, eso no sirve. Es cómo hacer joven de adentro hacia afuera. Entonces ahora todo el mundo se niega a envejecer, la gente no quiere tener arrugas, la gente no quiere, la gente toma resveratrol, NAD, que si fulanita de tal ve a comer antes y vea cómo está ahora de joven. En las redes sociales le venden a uno una cantidad de mentiras también, pero dicen, no, es que dentro de tantos años no va a haber vejez. Pues al ritmo que vamos, no sabe uno qué va a pasar. Pero la ciencia está progresando mucho a través de lo que son los genes del envejecimiento, los telómeros, los antioxidantes, un montón de moléculas, pero eso está basado en qué? También está basado en ese cuidado que la persona ha tenido durante toda la vida. No es lo mismo hacer eso en una persona que se cuidó a una persona que nunca se cuidó. Y nunca es tarde, o sea, hay gente que fumaba antes y cuando en la época de nosotros, Nico, en las películas que para ver televisión a color nos tocó la llegada de la televisión a color. Entonces en el cine siempre las películas era con gente con un cigarrillo. Y eso en el inconsciente, porque el inconsciente es demasiado importante, inducía a que todo el mundo fumara. Y todo el mundo fumaba. Cuando tú veías, yo veía en los hospitales, en mi rotación de medicina, cómo llegaba gente, paciente de tantos años con enfisema, se fumaba 2 paquetes de cigarrillos diarios. Y uno después ver a esa persona pegada a una pipeta de oxígeno, uno decía, qué pesar, pues ya esta persona, la calidad de vida, cero. Pronóstico, reservado. Y ya se cambiaron los cigarrillos por los vaporizadores. Entonces El digamos que todo vape, es una moda. todo es una moda. Entonces ya, y los pelados que tú ves a Isaac que dice, que yo no voy a ser nunca vapeador, que en mi colegio en todas partes los peladitos están con el vape, que eso no hace nada, eso sí Sí, hace. claro, Pero es simplemente un cambio de cultura a través de muchas otras cosas que ahora hacen daño, drogas que ni antes se conocían. Entonces todo va cambiando, pero va cambiando también de una manera cíclica. cíclica completamente. Entonces, es como es ese autocuidado, pero teniendo ese equilibrio. Y la mente es básica en estos días que vivimos esa serie de Adolescence, donde uno ve cómo todo el entorno de un ser humano es importantísimo para que realmente puedas tener en la mente realmente esa sanidad que es en todos los sentidos. Sí, eso es. Claro que tampoco pues incita a la gente que no haga nada. Yo también, yo en mi parte que soy joven, salgo con mis amigos, salgo por ahí, pues es que es un equilibrio, uno también tiene que disfrutar. Claro, Obviamente pues no está incitando a que no hagan nada, sino que un equilibrio entre salir, disfrutar, hacer cosas pues que cada quien tiene libertad de hacer, pero también digamos que equilibrarlo con durante la semana hacer ejercicio, tener buena alimentación, tener una alimentación natural, lo más natural que se pueda, con los suplementos que se necesitan dependiendo de la persona. ajá, Entonces ahí se lleva una vida equilibrada que termina siendo sana porque puedes despejar tu mente
en el momento que lo necesites con tus amigos o como sea la forma en que lo hagas, y también equilibrándola con el ejercicio y con la alimentación. Sí, pero y también hay que tener en cuenta, no es lo mismo, por ejemplo, tú que eres un deportista de alto rendimiento, que entrena 4 horas diarias, más otra segunda jornada en la tarde, y que llegas un fin de semana y te puedes comer Ah, X no, sí. cosas, a una persona que en la semana es sedentaria también, el fin de semana tampoco puede volverlo como una fiesta de pedir chatarra y domicilios todo el día. Entonces un equilibrio, como dices tú, es disfrutar la vida, estar con sus amigos, uno puede salir, puede estar en sus fiestas, pero tener esa justa medida que es la difícil De encontrar. de encontrar. Pero cuando estás en un tratamiento tienes que tener, bueno, yo digo siempre esto pues para que miremos ya y terminemos. Es, por ejemplo, ser obeso es difícil. ¿Por qué crees que es difícil, Nico? Pues por toda la carga que conlleva y la carga para el músculo, para las articulaciones, para todo el cuerpo en general. Y para la mente, o sea, el obeso sufre, el obeso siente, yo no puedo comprar la ropa que yo quiero, yo tengo que comprar la ropa es que me sirve, la que hay en el almacén, si en Colombia no venden ropa para obeso, entonces no tienen ropa. Entonces eso sienten, yo le pregunto, y mire la respuesta, le pregunto, ¿tú cuando compras ropa qué sientes? Me dice, yo le digo, ¿siente tristeza, rabia o ansiedad? Y me dice, todas las anteriores porque el obeso no se siente bien y eso es difícil, ser obeso es muy difícil porque el obeso no encuadra, la gente lo critica, la gente lo juzga, él se siente con una mala autoimagen, con una mala autoestima, o sea que es muy difícil ser obeso, es muy difícil sentir que a los 30 años tengo dolor de rodilla, es muy difícil decir a los 30 años me siento de 50, no me puedo tirar al suelo a jugar con mis hijos. Y ser fit, ser deportista, ¿es fácil o es difícil? También tiene sus complicaciones, Tam- pero en el día a día pues termina siendo más... pero es difícil. O sea, la Sí, gente claro. piensa que uno dice, no, que notas, yo me voy a ir a entrenar y 4 horas de entrenamiento, que le da pereza, no le da pereza, me da pereza levantarme, me da pereza, hubiera sido mejor quedarme en la cama durmiendo porque está lloviendo, eh, tengo que entrenar todos los días, si dejo de entrenar me van a coger ventaja, pierdo la forma, no puedo comer esto, no debo comer esto. Entonces ser fit es difícil, entonces, ser obeso es difícil, ser fit es difícil, pero este difícil, ¿qué retroalimentación o qué retribuciones positivas trae? No, ninguna. Ninguna. En cambio esta, ¿qué retribuciones trae? Todas. Todas. Autoimagen, autoestima, salud, bienestar, eh, cantidades de cosas. Entonces hay que buscar esa recompensa que trae el ser fit, no por una moda, no por una comparación con las redes sociales, con la fulanita de tal que sale diciendo yo hago este ejercicio, yo hago esta dieta, yo soy la única que sé hacerla, porque cada individuo es completamente Es diferente. diferente. Sí. Eso me recuerda también a una cosa que nos dijo el entrenador del equipo en el que yo entreno. Pues que yo entreno en fútbol. Y digo, muchas veces creemos que lo bueno y lo malo son contrarios. Pero no lo son, porque por ejemplo, yo me levanté hoy que tuve que ir a entrenar y digo, ¿qué sería lo bueno para hacer? Quedarme durmiendo, que tengo mucho sueño. Uno lo que se tiene que preguntar en realidad es qué es lo mejor que puedo hacer para, para buscar mi mejor versión. Lo Ajá, mejor que puedo hacer es levantarme, entrenar, digamos, buscar mi mejor versión, pero sería muy bueno quedarse durmiendo. claro. Pero es una cuestión de disciplina de la mente, una cuestión de buscar su propia mejor versión, que cada quien tiene la de cada quien. Pero por ejemplo, mira en eso que tú dices, uno dice un día, tú lo has visto cuando yo digo, bueno, yo le digo a Nico o aquí en la familia, digo, bueno, muchachos, voy a hacer 100 kilómetros, voy a hacer un reto hoy, voy a hacer 100 kilómetros de ciclosimulador. 100 kilómetros de ciclosimulador son casi 3 horas solo uno ahí pedaleando sin poder dejar de pedalear. Y yo al principio digo, uy, no, qué pereza. Bueno, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, me voy a retar, me reto yo mismo, yo mismo. Y empiezo, uy, falta mucho, es que llevo apenas 20, o sea, llevo 20 kilómetros, me faltan 80. Y yo solo ahí, nadie. De vez en cuando pasan ustedes, vamos, papi, vamos, vamos, vamos. Y uno dice, bueno, no, mi mente puede, voy. Llego a 50, no, ya llevo la mitad, ya llevo la mitad. Después de los 50, uy, falta mucho. Entonces llega uno, mi récord es, si llego a 80, Ya. hago los 20 como sea, como sea. Hago 80, ya, con lo último lo voy a hacer. Y llega a los 100,
fue pucha, esa satisfacción, ese bienestar, lo logré, yo soy un berraco. Así es la motivación, uno tiene que automotivarse. Por ejemplo, tú, con tu porcentaje de grasa que es cero, que vamos de la nutricionista y le dice, no, usted tiene que aumentar de grasa porque no tiene grasa. Esos son cuerpos, pero se lo merece porque él hace su ejercicio, su alimentación, entrena. Entonces uno tiene también que tener referentes, por ejemplo, referentes como los deportistas Michael Jordan o Djokovic o los ciclistas que uno ve, por La parte ejemplo, mental. esa disciplina, es traspasar esos límites que uno mismo cree que tiene y que el ser humano puede mucho más El allá, cuerpo puede mucho más que la mente muchas veces. muchísimo más. Entonces es muy importante la parte de retarse a uno mismo, o sea, no buscar la comparación con las otras Exacto. personas en las redes sociales o con los del gimnasio o hasta con los de la misma familia que pasa muchas veces, sino retarse a uno mismo con lo que puede hacer y ver hasta dónde puede llegar uno, porque muchas veces uno cree que puede hacer menos de lo que en realidad puede hacer. Realmente la parte mental es o es una barrera o es una aliada. Exactamente. Entonces ahí es donde está lo que llaman psicología deportiva, lo que llaman coaching. Ahora coaching está de La moda, moda. ya desplazó a la supuestamente de la psicología deportiva, ya son los coaching que van y hablan con deportistas o con las personas. Excelente. Ok, bueno, queríamos saber, esperamos que les haya gustado este primer podcast. Vamos a hablar de temas que ustedes quieran tocar, hombres, mujeres, todo lo que son Ya deportistas, sea gente. de mitos de la reducción, de alimentos que se recomienda el doctor aquí, todo lo que tiene que ver con esos pequeños tips que muchas veces tenemos dudas y aquí nos las pueden responder. Entonces cualquier cosa en los comentarios va a estar muy pendiente, vamos a estar muy pendientes y Bueno, yo sé que este es el primero de muchos podcasts y sé que les va a gustar mucho. Chao.